La lluvia golpeaba el techo de lámina con furia, como si el cielo mismo compartiera el enojo que se respiraba dentro de la casa. Era una noche húmeda y oscura en San Jerónimo Caleras, Puebla, donde las calles se volvían ríos y los gritos no necesitaban permiso para cruzar paredes delgadas. «Ya basta, Ernesto, no puedes seguir así». La voz de Teresa retumbaba con desesperación desde la sala. Lucía, de apenas 11 años, se abrazaba a su oso de peluche en la habitación del fondo. Cada grito le perforaba el pecho. Sabía que su madre tenía razón. Papá ya no era el mismo desde que perdió el trabajo hacía casi un año. Al principio intentó disimularlo, pero pronto llegaron los días enteros sin levantarse. Las botellas escondidas bajo el fregadero, las palabras duras que antes nunca decía. El reloj marcaba las 10 con un tic-tac que se sentía como martillazos. Lucía cerró los ojos, intentando imaginar que estaba en otro lugar. Pero el estruendo de un vaso roto en la cocina la devolvió a la realidad. Contuvo el llanto para que nadie la escuchara. Había aprendido que si lloraba en silencio, nadie la regañaría por hacer drama. En la esquina de su cuarto, sobre una pequeña repisa de madera, una figura de Cristo con los brazos extendidos parecía mirarla. No hablaba, no se movía, pero algo en esa imagen le hacía sentir menos sola. Tal vez, si se lo pedía con fuerza, Jesús podría hacer que sus padres dejaran de pelear. «¿Por qué nos está pasando esto?», murmuró Lucía al crucifijo, con los ojos llenos de lágrimas. Del otro lado de la puerta, los pasos firmes de Ernesto subían las escaleras. Entró en el cuarto contiguo y azotó la puerta. Silencio. Solo la lluvia siguió hablando. Teresa no subió. Se quedó en la sala, sentada en el sofá raído con la cabeza entre las manos. Sus hombros temblaban, pero no era por frío. Era por cansancio, por miedo, por tristeza acumulada. A su alrededor, las cortinas estaban sucias, los cojines deshilachados. Nada en esa casa era como antes. Lucía escuchaba todo, y aunque sus padres pensaban que no entendía, ella sabía exactamente lo que pasaba. Sabía que su mamá lloraba sola, que su papá ya no quería hablar con nadie, y que algo invisible estaba destrozando su hogar como la humedad carcome los muros sin que uno se dé cuenta. En la escuela, Lucía fingía sonreír, pero sus cuadernos estaban llenos de dibujos de casas partidas por la mitad, de nubes grises y ventanas cerradas. La maestra Leticia le había preguntado una vez si todo estaba bien en casa. Lucía solo asintió y cambió de tema. No quería que nadie se metiera. Esa noche el frío parecía salir del piso. Se colaba por las rendijas de la ventana y le calaba hasta los huesos. Lucía se acurrucó en su cama, abrazando su peluche con más fuerza, como si eso pudiera detener la tormenta dentro y fuera de casa. «Jesús, si puedes oírme, haz que mi familia vuelva a estar bien», susurró antes de quedarse dormida, con el rostro aún húmedo de lágrimas. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Adentro, el silencio se volvió espeso, casi irrespirable. Pero en medio de todo ese dolor, una semilla invisible acababa de ser sembrada en el corazón de una niña. Y a veces basta una sola oración para mover montañas. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal. Hay muchas más que pueden ayudarte a no sentirte solo. Cada historia puede ser una luz, y tú mereces una. Ernesto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que llegaba a casa silbando, con las manos llenas de pan dulce para Lucía y un beso en la mejilla para Teresa. Pero desde que lo despidieron de la fábrica de autopartes, algo dentro de él se fue quebrando lentamente, como un cristal expuesto al sol demasiado tiempo. Al principio, fingía que todo estaba bien. Decía que era solo una mala racha, que pronto saldría algo mejor. Pero pasaban las semanas y los rechazos se acumulaban. Cada «le llamamos luego» de las entrevistas se convertía en una nueva herida, y el orgullo, ese viejo compañero que siempre lo mantuvo erguido, comenzó a pesar como una cadena. La cerveza apareció como consuelo, primero los fines de semana, luego los martes por la tarde, hasta volverse parte del desayuno.
Las latas vacías llenaban la bolsa del patio. Teresa las tiraba en silencio, como si al desaparecerlas pudiera borrar la evidencia de lo que estaba pasando. Lucía lo notaba todo. Ya no olía a loción, sino a sudor rancio y alcohol. Ya no hacía bromas en la mesa, sino que discutía por cualquier cosa. Algunas noches salía sin avisar y regresaba con los ojos vidriosos, sin saber ni en qué cuarto dormía. «Papá, ¿vas a venir al festival de la escuela?», preguntó un día Lucía, con una mezcla de esperanza y miedo. «¿Festival? ¿Y eso para qué sirve? Mejor estudia algo útil», gruñó él sin siquiera mirarla. La herida fue rápida y profunda. Teresa lo escuchó desde la cocina y por primera vez no lo defendió. Solo bajó la cabeza y siguió lavando los trastes con fuerza. Afuera, los días se volvían más grises. Era diciembre, pero no había villancicos ni luces en casa. El árbol de Navidad seguía guardado en su caja desde el año anterior. El ambiente era pesado, como si el aire mismo hubiera decidido rendirse. En medio de esa tensión constante, apareció don Rafa, un hombre mayor de voz grave y caminar lento, que vivía en la casa de al lado. Jubilado desde hacía años, solía sentarse cada mañana frente a su taller de carpintería, observando el ir y venir del barrio con ojos sabios. Una tarde, al ver a Ernesto tambalearse por la banqueta con una bolsa de plástico en la mano, decidió acercarse. «¿Todo bien, vecino?», preguntó con tono sereno. Sí, todo chido, no se preocupe por mí», respondió Ernesto sin detenerse. Pero don Rafa no se engañaba. Había visto esa mirada antes, en el espejo, hace muchos años. Sabía lo que significaba perder el rumbo. «Cualquier cosa, aquí estoy. No más no se deje caer, que de ahí es más difícil levantarse», dijo antes de volver a su silla. Las palabras quedaron flotando, como un eco que Ernesto no quiso escuchar, pero tampoco pudo ignorar. Esa misma noche, Teresa encontró a Lucía escribiendo algo en una hoja suelta. «¿Qué haces, mi amor?». «Nada, solo estoy anotando cosas que quiero pedirle a Jesús». Teresa tragó saliva. No tenía fuerzas para rezar, pero la fe de su hija le dolía y la conmovía a la vez. «¿Puedo leerlo?». Lucía negó con la cabeza. Luego abrazó a su madre con fuerza. No necesitaban palabras. En el techo, la lluvia había cesado, pero dentro de casa el aguacero emocional seguía cayendo. Cada día, Ernesto parecía alejarse más, y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sentían que algo estaba por romperse de forma definitiva. Pero justo cuando el invierno parecía cubrirlo todo, una chispa inesperada estaba a punto de encenderse. Teresa salió del transporte público con los pies entumidos y las manos agrietadas por el frío. Eran casi las 8 de la noche y había trabajado desde las 6 de la mañana limpiando oficinas del centro. No había tenido tiempo ni de comer bien. Su estómago rugía, pero lo que más pesaba era el nudo en su pecho, uno que no se deshacía con aspirinas ni con lágrimas. Al llegar a casa, el silencio la golpeó como una bofetada. Ernesto no estaba. Lucía dormía ya, con el cuaderno entre los brazos. Teresa la cubrió con la cobija y suspiró. Había algo profundamente injusto en todo eso. Ella daba todo, lo poco y lo mucho, y aún así la casa seguía desmoronándose. Al día siguiente, durante su turno, Teresa sintió un mareo súbito. Se agarró del trapeador y luego del borde de una mesa, pero todo se volvió borroso. Despertó en la enfermería del edificio, rodeada por 2 compañeras que le echaban aire con un cartón. «Necesitas descansar, Tere», le dijo una de ellas. «No eres de fierro». «No puedo, tengo que trabajar». Fue trasladada a una clínica del IMSS, donde le diagnosticaron fatiga crónica y estrés severo. El médico fue claro: si no descansaba, su cuerpo iba a comenzar a fallar de verdad. Pero, ¿cómo se descansa cuando se tiene una hija que alimentar y un esposo ausente? Esa misma noche, su hermana Yolanda llegó a casa. Traía un caldo de pollo y una sonrisa luminosa que contrastaba con el ambiente denso del hogar. «Tere, ya basta. Estás cargando sola con todo», dijo mientras le servía una taza caliente. «Necesitas soltar un poco». ¿Soltar qué? ¿A mi hija? ¿Mi casa? ¿Mi dignidad? Soltar el miedo, el dolor.
No estás sola, hermana. Estoy aquí. Teresa no respondió. Las lágrimas bajaron sin permiso, cayendo dentro del caldo. Yolanda se levantó y la abrazó con fuerza, como lo hacía cuando eran niñas. Yolanda era distinta. Siempre había tenido una fe inquebrantable, de esas que no se ven afectadas por el ruido del mundo. Iba a las novenas, ayudaba en la iglesia del barrio, cuidaba de su familia sin hacer alarde. ¿Y Lucía cómo está?, preguntó. Callada. Dibuja mucho. A veces habla sola. Otras veces me abraza sin decir nada. ¿La has llevado a los rezos con los vecinos? Tal vez le haría bien ver otras caras, sentir otra energía. Teresa dudó. No era mujer de iglesia. Nunca había sentido ese fervor que movía a su hermana, pero algo dentro de ella, desgastado, frágil, le susurró que ya no perdía nada con intentar. Al sábado siguiente, Yolanda pasó por Lucía y la llevó al rezo del rosario que organizaban las vecinas en casa de doña Carmen. Al principio, la niña se quedó pegada a su tía, mirando con ojos grandes a las señoras que cantaban con voz temblorosa y rezaban con devoción. Pero a mitad del segundo misterio, Lucía se separó de Yolanda y se acercó a una veladora encendida frente a una imagen de la Virgen. No dijo nada, solo la miró largo rato, como si reconociera algo familiar en esos ojos serenos de yeso. Cuando regresaron, Lucía tenía otra expresión. No era felicidad, pero sí una paz tímida, como quien encuentra una canción que no sabía que necesitaba escuchar. Teresa la observó entrar en su cuarto, más ligera, más niña, y por primera vez en semanas se sintió menos sola. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez esa pequeña chispa era el inicio de algo. Pero en el fondo, el miedo seguía allí, agazapado, esperando la próxima tormenta. El día de la Candelaria llegó con un sol tibio que se asomaba entre nubes perezosas. El barrio entero parecía despertar con otra energía. Las vecinas preparaban tamales, los niños corrían con ropas festivas y en la parroquia de San Felipe de Jesús se escuchaban los preparativos para la misa especial. Yolanda, vestida con una blusa bordada y su cruz de plata al cuello, tomó la mano de Lucía. «Hoy vamos a pedir por tu familia», le dijo. «Pero también vamos a dar gracias, porque incluso en el dolor Dios no nos suelta». Lucía asintió con seriedad. Se había acostumbrado a esas salidas con su tía, a los rezos, a los cantos suaves que parecían calmar el ruido de su cabeza. No entendía todo, pero sentía algo distinto en esos espacios, un silencio que no dolía. Al entrar al templo, el olor a copal y flores llenó el aire. Las bancas estaban llenas de familias y al fondo, una enorme imagen de la Virgen de Guadalupe dominaba el altar, rodeada de veladoras encendidas. Lucía se quedó quieta, hipnotizada. Algo en esos ojos la sostenía. Durante la misa, el padre habló de esperanza. Dijo que la fe no era solo para los santos ni para los días soleados, sino para los que lloran en la noche y aún así se levantan al día siguiente. Lucía cerró los ojos. Imaginó su casa sin gritos, su papá sonriendo otra vez, su mamá descansando sin temor. Sintió que su pecho se llenaba de algo tibio, algo que no sabía nombrar, pero que se sentía como una caricia desde adentro. Al final de la ceremonia, mientras los adultos se saludaban, Lucía se acercó sola a la imagen de la Virgen, se arrodilló frente a ella y con la voz bajita, como si hablara con una amiga secreta, dijo: «No quiero juguetes, no quiero dulces, solo quiero que mis papás vuelvan a quererse. Que papá no grite, que mamá no llore, que podamos comer juntos otra vez». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no era tristeza, era algo más profundo, como si por fin pudiera soltar lo que llevaba cargando. Yolanda la vio desde lejos y no interrumpió. Sabía que ese momento no era suyo. Era de Lucía y de esa madre que siempre escucha. Al regresar a casa, Lucía estaba diferente. Caminaba erguida, en silencio, pero con una calma que no había tenido en semanas. Teresa lo notó de inmediato. «¿Todo bien, mi amor?»,
Lucía asintió y le entregó una pequeña veladora que había encendido en la iglesia. «Es para que la pongamos en casa, para que Jesús y la Virgen nos cuiden». Teresa se quedó inmóvil por unos segundos. No era mujer de símbolos religiosos, pero la ternura de su hija la desarmó. Tomó la veladora y la colocó sobre la repisa donde estaba el Cristo del cuarto de Lucía. Por primera vez, le pareció que esa figura tenía un rostro menos rígido, casi humano. Esa noche, mientras preparaban un arroz sencillo para cenar, Teresa sintió algo diferente en el ambiente. No era que los problemas se hubieran ido, ni que Ernesto hubiera cambiado, pero el silencio ya no era tan oscuro. Y en los ojos de Lucía había una fe silenciosa, firme, como si ya supiera que algo bueno estaba por venir. «¿Y si mañana ponemos el nacimiento en la sala?», preguntó Lucía de pronto, «aunque no sea Navidad». Teresa la miró sorprendida, pero luego sonrió. «Sí, ¿por qué no?». Y aunque era febrero y nadie más pensaba en pesebres, en esa casa una esperanza antigua empezaba a renacer. La noche era espesa, húmeda, con un viento que silbaba entre los cables como si advirtiera de algo. Ernesto caminaba tambaleante por las calles de San Jerónimo, con la camisa manchada y el aliento cargado de alcohol barato. En la bolsa llevaba una botella a medio terminar y en los ojos un vacío que ni él podía explicar. Había discutido con Teresa. Otra vez. No recordaba los detalles, solo los gritos. Y luego, como siempre, salió sin rumbo, buscando un bar que no cerrara o un grupo de conocidos dispuestos a beber hasta olvidar. Pero ese viernes, el azar decidió otra cosa. En una esquina mal iluminada, un operativo policíaco irrumpió en medio de una pelea callejera. Gritos, luces, sirenas. Ernesto, confundido, fue empujado por uno de los oficiales y esposado junto con otros 2 hombres. No opuso resistencia. Apenas entendía lo que pasaba. Pasó la noche en los separos, rodeado de olores rancios, insultos y el rechinar constante de camas de metal. Nadie fue por él. Nadie sabía que estaba ahí. Y por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sintió miedo. No miedo de estar preso, sino de haberse perdido por completo. A la mañana siguiente, don Rafa apareció en la comisaría con su sombrero y una expresión dura. Había escuchado lo ocurrido de boca de un vecino y sin pensarlo 2 veces, fue a ver si era verdad. «¿Así debajo has caído?», le dijo mientras firmaba los papeles para la liberación. Ernesto no respondió. Le ardía el orgullo, pero aún más la vergüenza. Don Rafa no lo juzgaba con odio. Lo miraba con decepción, como quien ve a alguien renunciar a sí mismo. «Tus hijas no necesitan un mártir, necesitan un padre, uno de verdad, que esté, que luche, no este fantasma en que te has convertido». Ernesto bajó la cabeza. No tenía fuerzas para defenderse, no esa vez. Caminaron en silencio hasta la casa. El sol pegaba fuerte y la resaca le palpitaba en las sienes. Al llegar, don Rafa se detuvo en la reja. «No me debes nada», dijo. «Pero si vuelvo a enterarme que acabaste en una celda o en la calle, no esperes que alguien más te recoja». Y se fue. Ernesto se quedó parado frente a la puerta, sintiéndose más pequeño que nunca. Entró sin hacer ruido. La casa estaba vacía. Teresa había salido temprano, Lucía estaba en la escuela. Se dejó caer en el sillón y cerró los ojos. El silencio lo envolvió como un sudario. Recordó cuando Lucía nació, cómo temblaban sus manos al sostenerla. Recordó el primer cumpleaños, las risas, los cuentos por las noches. ¿En qué momento se había convertido en lo que ahora era? Se levantó, caminó hacia la cocina y abrió la llave. Se lavó la cara varias veces, como si pudiera quitarse de encima todo lo que pesaba, pero el dolor no se iba con agua. Ese mismo día, por la tarde, Teresa volvió. Lo miró sin decir palabra. Él también guardó silencio. Se sentaron a metros de distancia, como 2 desconocidos que no sabían por dónde empezar. «Fui arrestado anoche», dijo al fin con la voz rota. «Don Rafa me sacó». Teresa lo miró con los ojos secos. Ya no lloraba, solo asentía. «No quiero esto, no más, pero tampoco sé cómo volver.
agregó Ernesto. No hubo reproches, solo ese hueco entre ellos, lleno de palabras no dichas. En su habitación, Lucía encontró su carta bajo la almohada. No la había entregado aún, no sabía si serviría, pero ahora algo le decía que tal vez sí. Teresa se peinaba frente al espejo agrietado del baño. El cabello, recogido en un chongo apurado, ya mostraba hebras blancas que no había tenido hace un año. En su mirada, el cansancio era permanente. No solo físico, era ese tipo de fatiga que nace del alma, cuando la vida se convierte en rutina de resistencia. Mientras se aplicaba un poco de crema en el rostro, recordó algo que llevaba tiempo enterrado: su sueño de tener un salón de belleza. De joven, peinaba a sus primas para las bodas del barrio, maquillaba a las vecinas para las fiestas patronales. Amaba transformar, ver los rostros encenderse con un poco de color, pero la vida no dio tiempo. Se casó joven, luego Lucía, luego los recibos, las deudas, las comidas contadas. Una tarde, mientras doblaba ropa en silencio, Yolanda la miró con una ceja levantada. ¿En qué piensas, Tere? En lo que ya no soy. ¿Y eso qué es? Alguien que soñaba, que creía en algo más que pagar cuentas. Yolanda se acercó y le tocó el hombro con ternura. Todavía estás a tiempo, aunque sea para soñar un poquito. Eso no cuesta. Teresa soltó una risa amarga. Claro que cuesta. Cuesta tiempo, fe, energía, y yo ya no tengo de eso. Tienes más de lo que crees, solo que lo has enterrado para que no te lo vuelvan a romper. Las palabras se le quedaron pegadas. Esa noche, en la cama, mientras Lucía dormía a su lado, Teresa cerró los ojos y se permitió recordar. Se vio con un local pequeño, con espejos altos y luces cálidas, con clientas que salían felices, con música suave y olor a champú. Sintió una punzada en el pecho. No era tristeza, era nostalgia. Era la vida tocando la puerta desde adentro. Esa misma semana, en la tienda de abarrotes, escuchó a dos mujeres hablar sobre unos cursos gratuitos en el DIF municipal. Estilismo, corte de cabello, manicura. Casi sin pensarlo, Teresa tomó el volante que colgaba en la entrada. En casa, lo guardó dentro de un cajón, como si fuera algo prohibido. Esa noche, Ernesto llegó más temprano de lo habitual. No venía borracho, no venía feliz, solo presente. Se sentó en la cocina sin pedir comida, sin hablar. Teresa cocinaba en silencio, pero el ambiente ya no era tan tenso. Era extraño. Como si ambos supieran que estaban parados en un borde y que solo uno podía dar el primer paso. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó él, rompiendo el hielo. Teresa lo miró, sorprendida. ¿Bien? ¿Normal? Lucía fue con Yolanda al rezo. Comió poco. Se durmió temprano. Ernesto asintió. Bajó la mirada. Luego la levantó. Yo estoy pensando en buscar ayuda. Teresa no respondió de inmediato. Su impulso fue decir algo hiriente, pero la voz interior le pidió calma. Había algo sincero en sus ojos, algo roto, algo humano. Hazlo, dijo al fin. No por mí, por ti, por Lucía. Esa noche no durmieron juntos, pero el silencio entre ellos fue menos cruel. Al día siguiente, mientras Lucía se alistaba para la escuela, Teresa abrió el cajón y miró el volante. Lo sostuvo en las manos como quien sostiene una promesa vieja. Luego lo guardó en su bolsa. Camino al trabajo, se detuvo frente al DIF. No entró, solo lo miró desde la banqueta. Una parte de ella quería cruzar la puerta. Otra temía ilusionarse otra vez, pero al menos por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar. Y en esa imaginación, Lucía la miraba desde una esquina del salón con una sonrisa orgullosa. Era una noche tibia, de esas en que el silencio parece esconder algo sagrado. Lucía se acostó temprano. Había tenido un día extraño, lleno de pensamientos, de preguntas sin respuestas. Su madre parecía menos cansada, su padre más callado que de costumbre. No había gritos. Solo una tensión suave, como si el aire estuviera esperando algo. Cerró los ojos abrazada a su peluche.
La pequeña vela que había traído de la iglesia seguía encendida, lanzando sombras suaves sobre la pared. La figura de Jesús sobre la repisa parecía observarla, no con juicio, sino con una ternura silenciosa. Y entonces soñó. En su sueño, la casa estaba iluminada por una luz cálida. Todo era igual, pero distinto. No había ruidos fuertes, ni discusiones, ni miradas rotas, solo paz. En medio del comedor, Jesús caminaba descalzo, con una túnica sencilla. Tenía una expresión serena. Pasaba cerca de la mesa, donde Lucía, su mamá y su papá estaban sentados. Nadie hablaba, solo lo miraban. Y él los miraba a ellos como si los conociera desde siempre. Jesús se detuvo frente a Lucía. No dijo nada, solo extendió la mano y la tocó en el hombro. El calor fue inmediato, profundo. Luego caminó hacia la puerta y salió. Pero antes de irse, volteó una vez más. Sonrió. Lucía despertó de golpe, pero sin miedo. Sentía el corazón tranquilo. Se sentó en la cama, con el cuerpo ligero, como si algo dentro se hubiera desbloqueado. La vela aún ardía, pequeña, firme. No sabía si había sido un sueño o algo más, pero había sentido algo real. Bajó de la cama, tomó una hoja y comenzó a escribir. Palabras simples, pero llenas de todo lo que no podía decir en voz alta. Era una carta, no para Dios, no para ella misma, era para sus papás. Mamá, papá, los extraño. Extraño cuando reíamos, cuando comíamos juntos. Extraño cuando se querían. Sé que todo está difícil, pero yo sé que podemos volver a ser una familia. Yo los quiero, y sé que ustedes también se quieren. No se rindan, por favor. Dobló la hoja y la guardó bajo la almohada. No sabía cuándo la entregaría. Solo sintió que debía escribirla, como quien lanza una botella al mar con la esperanza de que llegue a algún lugar. A la mañana siguiente, Teresa notó algo distinto en su hija. Lucía tarareaba una melodía suave mientras desayunaba. Era un canto que había aprendido en la iglesia con su tía Yolanda. No tenía letra, solo notas que llenaban el aire con calma. ¿Dormiste bien, amor? Sí, mamá, soñé con Jesús, vino a casa. Teresa frunció el ceño, pero no dijo nada. Había aprendido que los sueños de Lucía tenían una extraña forma de tocarla por dentro. ¿Y qué hizo? Nada, solo nos miró. Pero me sentí feliz. Teresa la acarició en la mejilla. Era tan frágil y tan fuerte al mismo tiempo. Luego, mientras la veía salir rumbo a la escuela, se quedó pensando en esas palabras. Vino a casa. ¡Qué ironía! Justo cuando todo parecía perder sentido, su hija hablaba de visitas celestiales como si fueran pan de cada día. Por la tarde, Lucía encontró a su padre sentado en el sillón, solo. Dudó un segundo, luego subió las escaleras en silencio. Sacó la carta de debajo de la almohada y la miró. Todavía no, pero sabía que el momento se acercaba. La noche cayó con una calma engañosa. No había viento, ni lluvia, ni perros ladrando, solo un silencio espeso, de esos que presagian algo importante. Teresa había salido con Yolanda para una reunión de mujeres en la parroquia. Lucía se quedó en casa, sola con su padre. No era algo común. Hacía semanas que evitaban coincidir por mucho tiempo. Ernesto no había dicho una sola palabra desde la cena. Estaba sentado en el sillón, mirando un punto fijo en la pared. Lucía en su cuarto acariciaba la carta entre sus dedos. El momento había llegado. Algo le decía que ya no podía guardarla más. Caminó lentamente hacia la sala. Su corazón latía con fuerza. Sus pasos eran casi inaudibles, pero Ernesto levantó la mirada al verla acercarse. «¿Qué pasa, hija?» Lucía no respondió. Solo extendió la hoja doblada. Ernesto dudó unos segundos antes de tomarla. La desplegó con cuidado. Al principio, sus cejas se fruncieron al leer. Luego, algo en su rostro comenzó a quebrarse. Las palabras escritas con letra de niña, torcidas y sencillas, entraban como flechas directas al alma. «Mamá, papá, los extraño». No pudo seguir leyendo en voz alta. Las líneas se nublaban bajo las lágrimas que, sin avisar, comenzaron a correr por sus mejillas.
Lloró en silencio primero, luego un sollozo profundo, casi animal, brotó de su pecho. Lucía nunca lo había visto así. No su padre, no el hombre duro, seco, que parecía inmune a todo. Ernesto se llevó las manos al rostro y se inclinó hacia adelante. Su espalda temblaba con cada espasmo de llanto. Lucía, asustada al principio, dio un paso, luego otro, y lo abrazó por la espalda sin decir nada. Solo lo abrazó. «Perdón, hija, perdón», murmuraba entre lágrimas. «Yo no sabía cuánto te estaba lastimando». Lucía no contestó. Siguió abrazándolo con fuerza. El llanto de Ernesto fue apagándose poco a poco, dejando solo un temblor suave en el aire. La puerta se abrió con un crujido leve. Teresa entró y se quedó petrificada al verlos. Lucía abrazando a Ernesto, él con el rostro empapado y una carta en la mano. No entendía, pero algo en su interior se quebró también. «¿Qué?», preguntó con la voz temblorosa. Ernesto la miró, con los ojos rojos, derrotados. «Nos estábamos perdiendo, Tere. Yo los estaba perdiendo. Pero ya no quiero más esto». «Ya no». Teresa no respondió. Sus piernas avanzaron solas hasta quedar frente a ellos. Lucía soltó a su padre y la miró, con los ojos grandes y mojados. «Mamá, ¿podemos volver a estar bien?». Esa pregunta, tan inocente, tan pura, la derrumbó. Teresa se cubrió el rostro y empezó a llorar. No de rabia, no de impotencia. Era un llanto de liberación, de años contenidos, de una herida que por fin encontraba aire. Ernesto se levantó. Se acercó a ella titubeando. «No tengo cómo reparar todo, pero quiero empezar, si me dejas, si todavía hay algo que salvar». Teresa lo miró a los ojos. No había certezas, no había promesas fáciles, pero sí una llama pequeña, muy pequeña, que seguía viva. «No lo sé», susurró, «pero por Lucía lo intentaré». Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no durmieron con miedo. El aire era denso aún, pero no amargo. Era un aire cargado de algo nuevo, algo como esperanza. Y en su cuarto, Lucía encendió su vela una vez más. La llama bailó tranquila, y en su corazón supo que Jesús no solo había venido en un sueño, había llegado de verdad. El aroma suave del caldo de pollo impregnaba la casa, envolviéndola en una sensación casi olvidada. Teresa cocinaba en silencio, sin prisa. Las verduras cortadas, el vapor ascendiendo desde la olla, todo parecía distinto. Había tensión, sí, pero era ligera, expectante, casi tímida. Lucía ayudaba poniendo la mesa, con movimientos delicados, como si temiera que cualquier ruido brusco rompiera el encanto de ese instante. Ernesto, aún incómodo, observaba desde la sala. No sabía cómo actuar en esa nueva dinámica. Cada tanto, cruzaba miradas con Teresa. Se decían todo en silencio, en gestos sutiles. Finalmente, Teresa sirvió los platos. Se sentaron los tres, algo que no ocurría hacía semanas. Al principio nadie habló. Solo el ruido suave de las cucharas contra los platos rompía el silencio. «Está rico, mamá», dijo Lucía, tratando de llenar el vacío. Teresa sonrió suavemente, apenas asintiendo. «¿Y cómo te fue en la escuela, Lucy?», preguntó Ernesto intentando participar. «Bien, me saqué un 8 en matemáticas. La maestra dice que he mejorado mucho». «Qué bueno, hija. Estoy orgulloso de ti». Lucía levantó la mirada sorprendida, pero feliz. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba eso de su padre. Teresa, con las manos entrelazadas bajo la mesa, sintió un nudo en la garganta. Había extrañado tanto esos momentos sencillos, esas conversaciones cotidianas. Eran la esencia de una familia, algo que había estado a punto de desaparecer. «¿Y a ti? ¿Cómo te fue hoy?», preguntó Lucía mirando hacia su madre. «Cansado, pero bien. Creo que voy a empezar algo nuevo». Ernesto levantó la mirada, interesado. «¿Algo nuevo?». «Vi unos cursos de estilismo. Siempre quise aprender más. Tal vez ahora sea el momento». Ernesto no respondió inmediatamente.
Su rostro se llenó de culpa por un instante, reconociendo lo mucho que Teresa había sacrificado por él, por ellos. Es tu momento, Tere. Lo mereces. Yo puedo intentar buscar trabajo otra vez, esta vez de verdad. Las palabras quedaron suspendidas un instante, pesadas, valientes. Teresa tragó saliva, sintiendo cómo algo dentro de ella se abría lentamente. Sería bueno, respondió finalmente, con voz suave. Necesitamos cambiar, Ernesto, por Lucía, pero también por nosotros. Él asintió lentamente. Su gesto no era de rechazo ni de defensa, sino de aceptación. Por primera vez, no discutían, dialogaban. Lucía, desde su lugar, observaba con ojos grandes, atentos. No entendía todo, pero sentía que algo había cambiado. Algo profundo, algo bueno. ¿Creen que podríamos rezar juntos después de cenar?, preguntó con timidez. Ernesto miró incómodo hacia Teresa, pero ella asintió con firmeza. Sí, Lucía, podemos hacerlo. La cena continuó tranquila, con conversaciones breves pero sinceras. El aire en la casa ya no era denso ni pesado, sino lleno de pequeños gestos que prometían cambios. Al terminar, Lucía trajo la veladora encendida desde su cuarto y la puso sobre la mesa. Tomó las manos de sus padres, haciendo un círculo pequeño, frágil. Gracias, Jesús, por venir a mi casa, susurró con ojos cerrados. Gracias por ayudar a mis papás, por cuidarnos, por hacer que no nos rindamos. Amén. Teresa sintió una lágrima silenciosa resbalar por su mejilla. Ernesto apretó con suavidad la mano de Lucía. Había dolor aún, heridas por sanar, pero también había fe. Una fe tímida, pequeña, que empezaba a iluminar el camino. Esa noche, mientras lavaban los platos juntos por primera vez en meses, Teresa sintió un calor en el pecho que había creído olvidado. Ernesto, a su lado, se permitió reír brevemente por algo que Lucía dijo. Era una risa tenue, casi oxidada, pero auténtica, y en la habitación, Lucía guardó la veladora con cuidado. El milagro no era evidente, pero ella sabía que estaba ahí, creciendo lentamente entre ellos. Tal vez, pensó, Jesús no siempre hace ruido cuando entra a un hogar. A veces entra así, suave, callado, en un plato de sopa compartido en familia. El olor penetrante de la madera fresca se mezclaba con el polvo dorado que flotaba lentamente en el aire del taller. Don Rafa movía hábilmente sus manos sobre una vieja mesa, lijando con paciencia, sin prisa alguna. Ernesto observaba en silencio, con timidez, como quien aprende a caminar por primera vez después de una larga enfermedad. «Acércate, muchacho», dijo don Rafa sin levantar la mirada. «Mirando, no se aprende». Ernesto dio un paso dudoso hacia adelante. Tomó la lija que el hombre mayor le ofrecía. Comenzó a frotar suavemente la madera, imitando sus movimientos. Más firme. «Con decisión», corrigió don Rafa, «como si quisieras borrar todas esas cosas que te pesan en la cabeza». Ernesto respiró hondo y aplicó más fuerza. Cada movimiento parecía liberar algo guardado dentro de él. Angustia, rabia, frustración. Todo salía en pequeñas virutas que caían al suelo. «Nunca pensé terminar haciendo esto», murmuró Ernesto casi para sí mismo. «La vida es así», respondió don Rafa con tono sabio. «A veces uno cree que tiene claro el camino, pero en cualquier momento aparece una curva y toca adaptarse». Ernesto asintió en silencio. El taller era humilde, lleno de muebles viejos, herramientas antiguas colgadas en las paredes y fotografías amarillentas por los años, pero había dignidad en cada rincón, dignidad y calma. Dos cosas que él había perdido hacía mucho tiempo. Durante varias horas trabajaron en silencio, concentrados. Ernesto sentía como poco a poco sus manos tomaban confianza. La madera iba tomando forma bajo sus dedos, como si algo en él también empezara a reconstruirse. «¿Por qué me ayudó, don Rafa?», preguntó finalmente Ernesto con voz quebrada. «Después de cómo me vio la otra noche, yo mismo ya no me habría ayudado». Don Rafa dejó de lijar y se sentó lentamente en una silla cercana.
Ernesto hizo lo mismo, expectante. «Porque yo también fui tú alguna vez», dijo finalmente el anciano, mirando fijamente al suelo. «También estuve perdido, borracho, peleado con mi familia. Toqué fondo, Ernesto. Y justo cuando pensé que nadie podría quererme ya, hubo alguien que me tendió la mano». «¿Quién fue?», preguntó Ernesto con genuina curiosidad. «Mi esposa. Ya no está aquí, se fue hace años. Pero antes de irse, me enseñó algo importante. Nunca es demasiado tarde para volver a empezar». Las palabras quedaron suspendidas un instante, impregnadas de significado. Ernesto sintió un nudo en el pecho. Esa conversación tocaba algo profundo dentro de él. «¿Y cómo lo logró?», preguntó con cierta desesperación en la voz. «¿Cómo se arreglan tantos años de errores?». «No se arreglan», respondió don Rafa con calma. «Solo se aceptan. Uno los carga como cicatrices, pero aprende de ellas. Y cuando menos lo esperas, esas heridas ya no duelen tanto». Ernesto tragó saliva, mirando sus propias manos ásperas, aún cubiertas por el polvo fino de madera. «Solo quiero recuperar a mi familia», susurró al fin. «Que mi hija vuelva a mirarme como antes. Que mi esposa no tenga miedo cuando entro en casa». Don Rafa asintió suavemente. «Entonces ya empezaste, hijo, porque eso es lo más difícil, admitir que uno necesita cambiar. Lo demás poco a poco se acomoda». Ernesto sintió un alivio inesperado en esas palabras. No había promesas fáciles, no había respuestas mágicas, pero había esperanza, y en ese instante entendió que tal vez, solo tal vez, podría volver a ser digno de la mirada de Lucía, de la confianza de Teresa. Siguieron trabajando hasta que el sol comenzó a caer, pintando el cielo con tonos rojizos. Al terminar, Ernesto miró con satisfacción el resultado. No era perfecto, pero estaba hecho con sus propias manos. «¿Vienes mañana?», preguntó don Rafa mientras cerraba el taller. «Sí, claro que sí». Caminando hacia su casa, Ernesto sintió que sus pasos eran más firmes, más seguros, como si, por primera vez en mucho tiempo, supiera exactamente hacia dónde iba. El aula era pequeña, con mesas de plástico blanco y sillas que rechinaban al mínimo movimiento. Un pizarrón viejo colgaba torcido, y en una esquina había un estante con frascos de esmalte, tijeras de punta fina y peines de todos los colores. Teresa observaba todo en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Era su primer día en el curso de estilismo del DIF, y aunque nadie lo notaba, por dentro temblaba. «Bienvenidas», dijo la instructora, una mujer enérgica de acento costeño. «Aquí no solo van a aprender a cortar cabello, van a aprender a creer en ustedes». Teresa bajó la mirada. Hacía años que no escuchaba palabras así dirigidas a ella. Sintió una punzada en el pecho, mezcla de emoción y miedo. ¿Y si no podía? ¿Y si ya era tarde? Pero al ver a su alrededor encontró mujeres como ella, cansadas pero decididas, algunas con niños pequeños, otras con pañuelos en la cabeza, todas con la misma chispa escondida en los ojos. Era un lugar de lucha, de reinicio. Durante la clase, Teresa fue la primera en ofrecerse como voluntaria para practicar un peinado. Sus manos, aunque torpes al principio, recordaban los moños que hacía de niña, los peinados en las bodas familiares, las trenzas improvisadas en la escuela. Y al terminar, la instructora la miró con aprobación. «Tienes talento, pero más que eso, tienes pasión. Eso nos enseña». Esa noche, al llegar a casa, sus pasos eran más ligeros. Lucía la recibió con un dibujo, ella, su mamá, y un letrero que decía «Salón de Tere». Teresa lo pegó en la pared de la cocina, justo al lado de la repisa donde ahora brillaba la veladora. «¿Y papá?», preguntó ella mientras calentaba tortillas. «En el taller. Hoy dice que ayudó a construir una banca para una iglesia», respondió Lucía con entusiasmo. «Y don Rafa lo invitó a ir mañana otra vez». Teresa sonrió con incredulidad. Cada día pequeñas piezas del rompecabezas volvían a su lugar. Después de cenar, Lucía los llamó a los dos. «¿Rezamos juntos otra vez?». Esta vez nadie dudó. Se tomaron de las manos, y mientras Lucía guiaba la oración, Teresa sintió un calor nuevo dentro del pecho.
No era solo fe, era presencia. Sentía que estaba ahí de verdad, en cuerpo, alma, intención. Al terminar miró a Ernesto. Él bajó la mirada, pero ella ya no sentía rabia. Sentía compasión y un respeto nuevo, porque ambos estaban cambiando. Esa semana, Teresa también comenzó a acompañar a Yolanda en las visitas a los enfermos de la colonia. Llevaban café, pan dulce, palabras amables. Era un trabajo silencioso pero profundamente humano. Al ver el dolor ajeno, entendía mejor el propio. «No tienes idea de lo orgullosa que estoy de ti», le dijo Yolanda un día, mientras caminaban por la calle empedrada. «No lo digas muy fuerte, o me lo creo», respondió Teresa entre risas. «Créetelo, porque es verdad, estás volviendo a brillar, Tere, y se te nota». Teresa no respondió, solo apretó el brazo de su hermana con cariño. Hacía años que no se sentía así de viva. En casa, comenzó a practicar con Lucía. Trenzas, cortes, peinados para las muñecas, y poco a poco, el espejo del baño dejó de ser solo un reflejo del cansancio. Ahora mostraba a una mujer distinta, una mujer que había sobrevivido, que estaba sanando, y aunque aún faltaba mucho por recorrer, esa Teresa ya no tenía miedo de soñar, porque por fin había entendido que soñar no es ingenuo, es valiente. El celular de Ernesto vibró en la mesa, rompiendo el silencio de aquella tarde tranquila. Lo tomó distraído y leyó un mensaje breve, pero tentador. «¿Qué onda, compa? Cáele esta noche. Habrá chelas y cotorreo. Ya sabes dónde». Era Jorge, un viejo amigo, de esos que nunca faltan cuando hay bebida y fiesta. Ernesto sintió una incomodidad inmediata en el pecho. Llevaba días sobrio, en paz, recuperando lentamente lo que había perdido, pero el mensaje era como un imán peligroso que intentaba arrastrarlo hacia atrás. Por un momento, pensó en contestar que sí. ¿Qué tenía de malo salir un rato? Pero entonces recordó la última vez. La noche en los separos, las miradas de Lucía y Teresa al día siguiente, el rostro decepcionado de don Rafa. Suspiró profundamente, mientras la ansiedad cosquilleaba en sus dedos. Podía sentir el sabor amargo de la cerveza ya en su boca, y eso lo asustó. Lucía apareció en ese momento desde el pasillo, con una sonrisa brillante. «Papá, ¿vamos al parque un rato? Hoy no tengo tarea». Ernesto miró a su hija, luego al teléfono en su mano, sintiendo una lucha silenciosa entre lo viejo y lo nuevo. La tentación contra la promesa, pero esta vez había algo diferente. El brillo en los ojos de Lucía no era solo ilusión, era confianza, era algo que no podía traicionar otra vez. «Sí, hija, claro que sí. Vamos», respondió con decisión, dejando el celular en la mesa. En el parque caminaron juntos despacio, sintiendo cómo la brisa suave de la tarde despeinaba suavemente sus cabellos. Lucía se aferraba al brazo de Ernesto, feliz, hablando de todo y nada a la vez. Él escuchaba atento, consciente de lo mucho que casi perdía por algo tan absurdo como una salida nocturna. Se sentaron en una banca cerca del kiosco, mientras las risas de otros niños llenaban el aire. Ernesto miró a Lucía sintiendo una mezcla de orgullo y arrepentimiento profundo. «¿Sabes, hija? No siempre fui el papá que merecías», confesó con voz suave, cargada de emoción. «Cometí muchos errores. A veces siento que no merezco que me perdones». Lucía frunció ligeramente el ceño, pero lo miró con ternura. «Yo ya te perdoné, papá, y mamá también. Solo falta que tú te perdones». Aquellas palabras tan simples atravesaron a Ernesto como un rayo. ¿Perdonarse a sí mismo? Eso era algo en lo que nunca había pensado realmente. «Lo intentaré, Lucía, pero prométeme algo tú también». «¿Qué cosa?» «Que nunca vas a dejar de decirme la verdad, aunque duela». Ella sonrió ampliamente, abrazándolo con fuerza. «Te lo prometo, papá». Desde lejos, Teresa observaba aquella escena sin ser vista. Su corazón latía con una alegría contenida, pero poderosa. Ernesto había elegido el camino difícil, el camino real. Había rechazado lo fácil, la tentación que tantas veces antes lo había atrapado. Por primera vez en años,
sintió que él estaba verdaderamente comprometido. Más tarde, al llegar a casa, Ernesto tomó el teléfono de nuevo. El mensaje seguía ahí, esperando una respuesta. Dudó un instante, luego escribió brevemente: «Gracias, pero no puedo. Tengo cosas más importantes». Pulsó enviar y sintió un peso invisible caer de sus hombros. Por primera vez, había dicho no, sin arrepentimiento ni miedo. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Lucía rezó con más entusiasmo que nunca, dando gracias por tener una familia que luchaba junta. Ernesto y Teresa la acompañaron en silencio, tomados de la mano, sintiendo cómo algo más grande que ellos los sostenía. La batalla no estaba ganada por completo, pero esa pequeña victoria se sentía inmensa. Ernesto sabía que las tentaciones volverían, siempre lo hacen, pero ahora tenía algo mucho más poderoso para enfrentarlas, una razón auténtica para decir no. Porque en los ojos de Lucía y Teresa había encontrado algo que ninguna botella podría darle jamás: la paz de estar donde realmente pertenecía. El sol de la mañana entraba con fuerza por las ventanas recién lavadas. La casa, que antes parecía apagada, comenzaba a llenarse de vida. Teresa colgaba cortinas nuevas en la sala, mientras Lucía barría con entusiasmo y Ernesto lijaba las patas de una vieja mesa del comedor. No era solo una limpieza física, era una purificación emocional. Cada gesto, cada movimiento tenía un significado profundo. Era como si al barrer el polvo también barrieran el dolor acumulado en las esquinas del alma. Pintaron las paredes con un tono claro, alegre. Lucía eligió el color crema con esperanza, como lo llamó entre risas. «Parece otra casa», comentó Ernesto mientras colgaba una repisa. «Hasta respira distinto». «Es que ahora sí somos nosotros», respondió Teresa pasándole un trapo húmedo a los muebles. «Ya no vivimos con el pasado pegado en las paredes». Lucía, desde su cuarto, sacó sus cuadernos y comenzó a organizar sus materiales escolares. Ya no tenía dibujos de casas partidas o lágrimas en sus hojas. Ahora dibujaba flores, corazones, soles grandes y familias unidas. En la escuela, sus calificaciones mejoraban. Ya no evitaba participar ni miraba al suelo. Sus maestros notaron el cambio. Su maestra Leticia la llamó un día al final de clase. «Lucía, te ves más feliz. ¿Está todo mejor en casa?» Lucía sonrió y asintió. «Sí, mi familia está aprendiendo a quererse otra vez». Teresa, por su parte, colgó en la cocina el certificado del curso de estilismo, aún sin marco, pero eso no importaba. Lo importante era lo que significaba, el primer paso hacia algo propio. En las tardes, atendía vecinas que venían por cortes sencillos o trenzas para sus hijas. No cobraba mucho, pero cada sonrisa le daba más valor que cualquier billete. Ernesto seguía yendo al taller de don Rafa. Ya no llegaba por obligación, sino por deseo. Había encontrado en la carpintería un lugar de refugio, pero también de dignidad. «Estás trabajando mejor que muchos jóvenes», le decía don Rafa. «Y eso que llegaste hecho trizas». «Tal vez todavía estoy roto», respondía Ernesto con humildad. «No, ya no estás roto, solo estás en proceso». Un día, mientras compartían un café después del trabajo, don Rafa le mostró una foto vieja. Era él, más joven, con una familia que Ernesto no conocía. «Perdí a mi hijo por no saber escuchar. Lo alejé a gritos, a orgullo. Nunca volvió. Por eso te ayudo, Ernesto. Porque no quiero que repitas mi historia». Ernesto guardó silencio, conmovido. Sabía que no podía borrar su pasado, pero podía asegurarse de no repetirlo. Al regresar esa tarde, encontró a Lucía sentada en el piso, armando un rompecabezas. Se sentó junto a ella sin decir nada y empezó a ayudar, pieza por pieza, como ellos. «Papá», dijo ella de repente, «¿te acuerdas cuando lloraste con mi carta?» Ernesto la miró con una mezcla de dolor y ternura. «Nunca lo voy a olvidar. Yo tampoco. Ese día sentí que Jesús sí me escuchaba». Él tragó saliva, conteniendo la emoción. «Él te escuchó, hija, y me habló a través de ti. Esa noche, en familia,
Compartieron pan con chocolate caliente. Teresa encendió la veladora sin decir nada. Lucía tomó las manos de sus padres y rezaron. Pero esta vez no pidieron, solo dieron gracias. Gracias por el hogar, por el perdón, por la segunda oportunidad. Porque aunque el mundo allá afuera seguía igual, algo en ellos había cambiado para siempre. Y eso era todo lo que necesitaban para seguir adelante. La tarde caía con una luz dorada que acariciaba los muros recién pintados de la casa. Afuera, el aire era templado, con ese olor a tierra húmeda que llega después de regar las plantas. Adentro, todo estaba en calma. Lucía hacía su tarea en la mesa del comedor, tarareando bajito, mientras Ernesto y Teresa lavaban los trastes juntos. No era un acto extraordinario, solo platos y cucharas enjabonadas, pero entre ellos el silencio era distinto, cómodo, agradecido. «No pensé que llegaríamos hasta aquí», murmuró Teresa en voz baja. «Yo tampoco», respondió Ernesto sin dejar de frotar el sartén. «Pero estoy feliz de que no nos rendimos». Teresa lo miró. Ya no veía al hombre de mirada perdida, de hombros vencidos. Había en él un brillo nuevo, no euforia sino determinación. «Quiero hacer algo», dijo Ernesto mientras secaban. «No sé si estés lista, pero necesito hacerlo». Teresa esperó en silencio. Ernesto sacó del cajón una pequeña libreta azul, abrió la primera página y comenzó a leer en voz alta. «Prometo no dejar que el orgullo me cierre la boca cuando deba pedir perdón. Prometo estar presente, incluso cuando tenga miedo. Prometo cuidar de ti, de Lucía, y de este hogar que estamos reconstruyendo, no con paredes, sino con amor». Levantó la vista. «Es una promesa. No para que me creas ahora, sino para que la veas cumplirse día a día». Teresa tragó saliva. No respondió de inmediato. Tomó la libreta en sus manos y la leyó de nuevo, en silencio. Cada línea era como una costura sobre la tela rasgada del pasado. «¿Y si volvemos a caer?», preguntó con honestidad. «Entonces nos volvemos a levantar», respondió él con firmeza. «Pero juntos». Lucía los observaba desde el comedor, disimulando. No quería interrumpir, solo escuchaba. Y en su pecho, una alegría tibia le crecía despacito. Esa noche, sacaron una caja vieja que había quedado olvidada en lo alto del ropero. Dentro había fotografías de su boda, papeles amarillentos, recuerdos guardados como si no merecieran ver la luz. Rieron con timidez al ver las ropas pasadas de moda, los rostros jóvenes, las promesas de otro tiempo. «¿Te acuerdas de esa tarde?», dijo Teresa mostrando una foto en la que él la cargaba frente al mar. «Claro». «Me dolió la espalda por 3 días», bromeó Ernesto, y ambos rieron de verdad sin miedo. Después guardaron todo otra vez, pero esta vez en un lugar accesible. Porque ahora esos recuerdos no dolían, eran raíces. En la habitación de Lucía, la niña sacó la carta que había escrito semanas atrás. La leyó una vez más, luego la dobló y la colocó dentro de su diario. «Gracias, Jesús», susurró. «Ya no tengo que llorar sola». En la madrugada, cuando todos dormían, Ernesto despertó. Salió al patio y levantó la vista al cielo. Las estrellas titilaban como promesas en pausa. «Gracias por darme otra oportunidad», dijo en voz baja. «Prometo no desperdiciarla». Teresa lo vio desde la ventana. No bajó, solo sonrió. Sabía que ese hombre seguía cometiendo errores, que el camino sería largo. Pero también sabía que él había cambiado, no por milagro, sino por decisión. Y en esa decisión, ella también encontró fuerza. Antes de dormir, se acostaron sin necesidad de hablar más. Las manos se buscaron bajo las cobijas, como 2 caminos que por fin se encuentran. No eran los mismos, pero ya no querían volver a hacerlo, porque lo nuevo que estaban construyendo, aunque más lento, era más fuerte, más real. Y en ese silencio nocturno solo se escuchaba el sonido más puro de todos, la paz. El domingo amaneció con una brisa suave que agitaba las cortinas de la sala. Lucía despertó antes que sus padres. Caminó descalza hasta la cocina, puso agua a calentar
y preparó chocolate como había aprendido de Teresa. Lo hizo en silencio, con el corazón lleno. Minutos después, Ernesto bajó las escaleras aún con la cara adormilada. Vio a su hija sentada en la mesa, dibujando. «¿Qué haces, mi amor?» «Estoy dibujando nuestro milagro». Ernesto se acercó. En la hoja había una casa, ellos tres tomados de la mano, y arriba, una nube dorada con una figura serena y sonriente. «¿Y ese quién es?» «Jesús», respondió Lucía como si fuera obvio. «Porque aunque no lo veamos, estuvo con nosotros todo este tiempo». Ernesto sintió un nudo en la garganta, besó la frente de su hija y se sentó junto a ella. Cuando Teresa bajó minutos después, encontró a los dos desayunando juntos, riendo bajito. Se les unió sin decir palabra, con una paz profunda que le llenaba el pecho. Esa tarde salieron los tres al parque. Pasearon, comieron nieve, tomaron fotos. No eran una familia perfecta, pero eran una familia presente, y eso lo cambiaba todo. Por la noche, Lucía sacó una hoja en blanco y escribió: «Gracias, Jesús, no por venir con truenos ni milagros grandes, sino por entrar despacito en el silencio, en cada gesto, en cada paso, en cada abrazo». Guardó la carta bajo la veladora encendida. Era su manera de cerrar un ciclo, de sellar la fe que ya no necesitaba probar nada. Antes de dormir, Teresa miró a Ernesto con ternura. «¿Sabes qué creo?» «¿Qué?» «Que el verdadero milagro no fue que Jesús apareciera, sino que nosotros decidimos abrirle la puerta». Ernesto sonrió. Asintió en silencio. Lucía, desde su cuarto, escuchó todo y abrazó su almohada con fuerza. Estaba lista para lo que viniera, porque ahora sabía que el amor no se rompe con facilidad cuando hay fe. Días después, en la iglesia, don Rafa saludó a Ernesto con un apretón de manos firme. «Te ves diferente, muchacho». «Me siento diferente», respondió Ernesto. «Gracias por no soltarme». Don Rafa sonrió sin orgullo, solo con paz. «Ahora te toca hacer lo mismo por otros», y Ernesto lo entendió. Al salir, Lucía corrió a la imagen de la Virgen, dejó una flor que ella misma había cortado del jardín y cerró los ojos. «Gracias por no irte», dijo bajito. Teresa la observaba de lejos, con lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de gratitud, por todo lo que perdieron, por todo lo que recuperaron, por todo lo que aún vendría, porque a veces los milagros no hacen ruido. A veces el milagro es quedarse, luchar, creer, y eso, en una casa como la suya, era más que suficiente. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y sé parte de esta comunidad que cree en el poder del cambio, del amor y de la fe. Y si quieres seguir viendo historias que sanan, que inspiran, que transforman, haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla. Lo que viene también puede cambiar tu vida, porque a veces lo que más necesitamos es una historia que nos recuerde que aún hay esperanza.